Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4. Este grupo está conformado por Yasmania Atienza, Ashley Castro, Meli Quiroz y mi persona, Yanti Vega. A continuación le vamos a hablar sobre el proceso de fabricación de cajas de cartón corrugado para el sector hortofrutícola en base a la norma UNE 13705 2005. Yo les voy a hablar sobre los primeros 4 procesos por el cual pasará nuestra materia prima para poder obtener realmente nuestro producto, que en este caso sería el cartón corrugado. Bueno, primero debemos identificar cuál es nuestra materia prima. Como podemos observar aquí, nuestra materia prima está almacenada y son troncos de madera. Básicamente, esa es nuestra materia prima. Y bueno, nuestra materia prima va a ingresar por el primer proceso, que sería el tambor descortezador. Básicamente lo que pasa aquí es que se ingresan toneladas de troncos a este tambor que es rotatorio, en donde se cortan en tamaños convenientes y se le remueve la corteza por medio del rozamiento de los troncos de unos con otros. Luego pasa al área de astillado. En esta parte la madera se ve reducida a astillas del tamaño preseleccionado que queramos obtener. Luego pasa al área del digestor. Aquí las astillas con el tamaño adecuado entran y se van de manera continua dando un tratamiento previo con vapor a 100 kilopascales. Luego pasan a una zona de implementación de presión de mayor presión, es decir, a menos de 500 kilopascales, donde se ajusta su temperatura y se añade el licor blanco, compuesto por dióxido de sodio, dióxido de azufre, dióxido de carbono y agua. El tiempo de cocción es de 1,5 horas a 170 grados centígrados. Se realiza un lavado contracorriente en donde se reduce el contenido químico de las astillas y se reduce la presión produciendo vapor de evaporación instantáneo que se emplea para el tratamiento previo de vapor con las astillas que entran. Las astillas obtenidas, así como el licor que se les adhiera, reciben el nombre como pasta de café, que se produce como un licor tipo color negro. En este caso se genera una reacción química donde los reactivos con sulfuro de sodio son, mezclándolos con agua, producen hidrosulfuro de sodio más hidróxido de sodio. Y finalmente pasa al lavador de pulpa, aquí es donde que se lava la pasta mediante un sistema de filtración a vacío y a contracorriente. Después de esta pasta pasa a la selección de puración y espesado. Bueno, seguimos con el proceso. Aquí tenemos lo que es el pour drainer. Aquí ocurren lo que son tres operaciones importantes, lo que es el formado, el prensado y el secado. Aquí se forma lo que es la pulpa y se distribuye homogéneamente en una superficie plana, donde se hace lo que es el grosor de la capa para que ésta sea constante. En el secado, el papel ya pierde la mayoría parte de la humedad. En el prensado se dispone de dos tipos y se le da forma al papel liso y otra forma se corruga y pasa por un rodillo ondulado y mucha agua se pierde en este proceso, ya que la presión que ejerce hace que esto suceda. Y aquí en el pegado, aquí es donde pasan por unos rodillos, donde aquí se adhiere lo que es el pegamento almidón con agua y se unen las dos láminas, una corrugada y dos finas en los externos. Luego se pasa a la máquina de corte. Aquí las láminas de cartón corrugado pasan por unos paneles previamente diseñados con un molde ya elaborado y los cortes sobrantes se reciclan hasta 6 veces en el proceso. El siguiente paso que tenemos, que es el de reciclar. Todo ese proceso que está ahí es donde ya ocurre el reciclado del papel, del que ya no, lo que son ya los sobrantes que se utilizan. Y ya luego pasamos de ahí a lo que ya es el almacenamiento, ya que ya está todo el cartón ya formado. Ya lo que se hace es que una máquina los ordena en pilas las cajas y ya están listas para transportar, así como está ahí, se las sube a un camión en, en bloques y se transporta. A continuación tenemos lo que es el proceso de reciclaje. Aquí se da lo que es la oxidación. En esta etapa se inyecta aire a condiciones adecuadas para que el hidrosulfuro de sodio se oxide a sulfato de sodio, evitando así la emisión de sulfuro de sodio en el horno de recuperación. Luego se evapora el agua para aumentar la concentración del licor negro a un 60% en sólido. Aquí entra el licor negro y se le agrega pasta de sal, llamado comúnmente como carbonato de sodio. Luego se calienta para calcinar la materia prima orgánica. Luego de esto pasamos a lo que es el tanque de disolución.
Aquí se disuelve la mezcla fundida del paso anterior para formar lo que es el licor verde. Se logra extraer sedimentos que no se logran disolver a través de la adición de agua más una torta de sal. Ahora pasaremos a lo que es el recausterizado. En este sistema de recirculado se le agrega cal al licor verde para formar hidróxido de calcio, el cual reacciona con el carbonato de sodio y se forma carbonato de calcio. Este producto es llevado a un horno de cal donde se calienta para recuperar parte del óxido de calcio. Gracias. Bien, como ya conocemos cada proceso para la elaboración de cajas de cartón corrugado por el sector hortofrutícola, vamos a partir por la filosofía de la empresa que se basa en una metodología justo a tiempo, oye, que tiene como objetivo producir una cantidad exacta del producto determinado mediante surja la demanda. En este caso se ha generado un plan maestro de producción en el que se estimó que se va a producir 69.500 cartones del modelo CF1. Este modelo CF1 se basa en las normas UNE 13705 del año 2005, que se basa en estandarizar los cartones hortofrutícolas en base a dos modelos, SF1 y SF2. En este caso vamos a fabricar el modelo SF1 con unas ventas de 69.500. Bien, por ello vamos a partir por la primera etapa. En esta primera etapa vamos a tratar de resolver el balance de materia de atrás hacia adelante. Por ende, vamos a partir desde el almacenado hacia arriba. Entonces, como sabemos que un cartón consume 0,89 kilogramos de papel seco, como ya conocemos la cantidad de cartones, vamos a determinar la cantidad de kilogramos de papel seco que requerimos. En este caso, como tenemos 69.500 como nuestra demanda, vamos a aplicar una regla de 3 y encontramos el valor de la cantidad de papel seco que requerimos. Una vez que ya hemos encontrado nuestra corriente número 1, en este caso la cantidad que vamos a requerir, comenzamos a crear nuestras operaciones. En este caso, el doblado y el almacenado no genera ninguna transformación, por lo cual haremos una operación en conjunto. Y la operación de corte, lo que ingresa de corte, es lo que debemos determinar y a su vez conocemos una corriente de salida, la corriente 5 que sale de corte, es decir, el cartón reciclado. El cartón reciclado que vuelve a ingresar del corte al digestor. Bien, este corte se estimula como una ecuación de diseño que es el 21% de lo que ingresa de la corriente número 4. Entonces, con esos datos vamos a resolver nuestro balance de materia. Partimos por un balance general, entonces nuestra corriente que ingresa, la corriente 4, y nuestras corrientes que salen, la corriente 1 como la corriente 5. Despejamos los valores que ya conocemos, en este caso como la corriente 5 va a ser el 21% de la corriente 4, reemplazamos este valor y ya podemos encontrar nuestra corriente número 4. Una vez encontrada la corriente 4, ya podemos en el balance general encontrar la corriente número 5. Aquí en el resumen, en esta tabla de resumen, vamos anotando todas las corrientes que van de entradas y salidas para pasar a la siguiente etapa. En la etapa número 2 tenemos dos operaciones, que es el ondulado y el pegado. En este caso, el ondulado no surge ninguna transformación, por lo que se va a agrupar con el pegado. En el pegado ingresa pegamento y se conoce como ecuación de diseño de la corriente 4, que es lo que ya hemos determinado. Se conoce que el 0,05% es la cantidad de pegamento que tiene en un modelo CF1. Si estuviéramos tratando con un CF2, va a tener otra cantidad de pegamento debido a que dicho cartón tiene dimensiones más grandes. Bien, entonces una vez que ya tenemos estos datos, vamos a generar nuestro balance general. Nuestra corriente de entrada, la número 6, nuestra corriente de entrada, la número 8, y nuestra corriente de salida, la número 4. Conocemos nuestra corriente número 4, que es nuestra corriente de salida, y dejamos nuestra primera ecuación, y luego pasamos a un balance por especie, en este caso de pegamento. En la corriente A ingresa pegamento, en la corriente B no ingresa pegamento, en la corriente 8 del pegamento no tiene, por ende 0, y en la corriente número 4, como ya tiene pegamento y se conoce, en este caso de 0,05. Con ello ya podemos encontrar nuestra corriente número 6, y una vez que encontramos nuestra corriente número 6, reemplazamos en nuestro balance general para encontrar la corriente número 8. Bien, pasamos a nuestra siguiente etapa. En este caso vamos a analizar tres operaciones. El formado no surge ninguna transformación. Por ende, se va a agrupar con el prensado para hacer una sola operación. El secado y el prensado, pues sí tienen transformaciones o al menos segregan algo de ellas. Por ende, se trabajan por separados.
Pero por ello vamos a analizar un balance general. Las entradas, en este caso de la corriente 13, las salidas, la corriente 11 y la corriente 9 y la corriente número 8, tal como tenemos aquí. Luego vamos a hacer un balance por especie, en este caso del componente agua, debido a que es el que más datos tenemos. Aquí sale agua en la corriente 11, 9 y en la número 8. Bien, entonces partimos y en la corriente número 13. En la corriente número 13 también se conoce un dato de la cantidad de agua que ingresa. En este caso reemplazamos los datos que ya conocemos, la fracción másica de la corriente 13 respecto al agua es de 0,69 por la corriente 13 que ingresa menos la fracción másica del agua, que en este caso es 1 por la corriente que sale, y en este caso en la corriente 9 también es 1 debido a que es solamente agua. Y por la salida, que es en la corriente número 8, que se conoce que es un 0,02%, en este caso de humedad de agua. Bien, una vez que obtenemos esos datos, pues reemplazamos los valores y dejamos nuestra primera ecuación. En este caso tenemos tres incógnitas. Y como nuestro balance general también tenemos tres incógnitas, podemos realizar una operación. En este caso, como podemos eliminar dos a la vez, podemos realizar este proceso. Si no, tendríamos que hacer otro balance por especie para encontrar otra tercera ecuación para resolver estas tres incógnitas. En este caso, sí se puede eliminar tanto la corriente 11 como la corriente 9 y podemos encontrar la corriente número 13. Bien, entonces vamos ahora a realizar un balance general, en este caso de la operación 2 y 3 del formado del pesado. Vamos a determinar las corrientes que ingresan, en este caso la corriente número 13 y nuestra corriente de salida 11 y la número 10. Reemplazamos los valores conocidos y dejamos nuestra primera ecuación. Vamos a un balance por especie, en este caso del mismo agua. Determinamos nuestra fracción másica por nuestras corrientes y dejamos nuestra segunda ecuación. Unimos estas ecuaciones para eliminar nuestra corriente 11 y poder encontrar la corriente número 10. Una vez que ya tenemos esta corriente número 10, podemos reemplazar en nuestro balance general y encontramos la corriente número 11. En nuestro balance global, reemplazamos nuestras incógnitas por las variables ya conocidas y determinamos la corriente número 9. Bien, tenemos nuestra tabla de resumen de las corrientes que ingresan y salen. Pasamos a nuestra siguiente etapa, en la operación de lavado. En esta operación de lavado ingresa en la corriente número 15 agua. De esta corriente de lavado sale pulpa húmeda, que es la corriente 13 que ya hemos encontrado, con una cantidad de pulpa y con una cantidad de agua a su vez. Entonces también de la corriente número 14 va a salir licor negro. En este caso, su fracción másica va a estar compuesta por agua y sólidos, que son conformados por materia orgánica, hidrosulfuro de sodio, carbonato de sodio y sulfato de sodio. Y en la corriente 16 va a ingresar la pulpa con el licor negro con la siguiente composición. En este caso de pulpa, 0,1633, en este caso de agua, un 57,17% y por sólidos 0,26%. Bien, entonces empezamos con un balance general de todo lo que ingresa, en este caso la corriente 15, la corriente 16, y va a salir la corriente 13 y la corriente 14. Luego de ello vamos a realizar un balance por especie de los datos que conocemos. En este caso vamos a partir por la pulpa. La fracción másica en la corriente 16, la masa 16, en este caso sí conocemos la cantidad de pulpa. Y en la corriente 15, en este caso, solo ingresa agua, no va a tener pulpa, por ende se elimina. De igual forma, en la corriente 14 no posee pulpa, por lo tanto se elimina. Entonces lo que nos queda de pulpa va a estar en la corriente 16 y en la corriente 13. En este caso reemplazamos los valores que conocemos y despejamos la corriente 16. Bien, luego realizamos un balance por especie en los sólidos. Los sólidos solo ingresan en la corriente 16 y en la corriente 14, por ende eliminamos en la corriente número 15 y en la corriente número 13. Con ello podemos encontrar la corriente número 14. Bien, finalmente con ello ya podemos reemplazar en nuestra ecuación general los valores ya obtenidos para encontrar finalmente la corriente 15. Con ello ya tenemos nuestro balance general en todas las corrientes. Pasamos a la siguiente etapa en el proceso o en la operación de oxidación. Este es un proceso de reciclaje para obtener de licor negro pasar a licor blanco, pero en este caso un licor negro oxidado. Bien, para esta operación se requiere de aire con una composición de oxígeno del 21% y de nitrógeno 79%. La salida en la corriente 19 va a ser de 19%. En esta operación surge una reacción química, por ende va a reaccionar hidrosulfuro de sodio más oxígeno para transformar tiosulfato de sodio más agua. Para realizar este balance de materia vamos a reemplazar los elementos por letras o nomenclaturas que hemos asignado.
En este caso, D para el hidrosulfuro de sodio, oxígeno, la letra G, va a transformar con la letra O, D para el hidrosulfuro de sodio, O con oxígeno, y para transformar G con tiosulfato de sodio y B para el agua. Una vez que tenemos esto, vamos a determinar cuál es nuestro reactivo limitante. En este caso va a ser la letra D, por ende, esta debemos transformarla en 1. Por ende, vamos a dividir su coeficiente estequiométrico por el mismo valor, en este caso 2 entre 2, para transformarlo a 1, y esto va a dividir a cada uno de los elementos y productos de nuestra reacción. En este caso, para el oxígeno también para O, que nos va a quedar en 1, para G nos va a quedar un medio, y para el agua, que es B, nos va a quedar un medio. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a determinar nuestra razón de reacción. En este caso, el coeficiente estequiométrico para los reactantes van a ser negativos, en este caso -1 y -1, y para los productos van a ser positivos, un medio y un medio. Una vez que tenemos eso, vamos a determinar nuestro reactante D, que en este caso va a ser la cantidad de la que ingresa por nuestro factor de conversión. Como nuestro elemento D se va a eliminar por completo, nuestro factor de conversión va a ser del 100%. Con ello ya hemos determinado nuestra razón de reacción del elemento D. Así que a partir de ello vamos a realizar el despeje. La razón de reacción de D, -1, para encontrar el razón de reacción de O, vamos a pasar a multiplicar el valor negativo para encontrar RD. Y una vez que tenemos RD, podemos reemplazar con el valor ya conocido. De igual forma, despejamos RG y RB. Ahora vamos a hacer un balance general del sistema. En este caso, como tenemos reacciones químicas, lo que entra más lo que genera va a ser igual a la salida por cada elemento que tenemos. En este caso de B, en este caso de cada uno de ellos. Vamos a partir por B. La corriente 14 del elemento B más lo que se genera de B, en este caso sí se genera de B, por lo tanto sí se va a generar. Y eso va a ser igual a la salida en la corriente 18 del elemento B. El elemento C, en este caso el elemento C se ingresa en la corriente 14, no se genera, por ende va a ser lo que entra igual a lo que sale en la corriente 18 del elemento C. En el elemento D, la cantidad de la corriente que ingresa masa en la corriente 14, más lo que se va a generar va a ser igual a 0. Es decir, lo que se va a generar es lo que se va a consumir igual a lo que entra, por lo tanto va a ser igual a 0. En el elemento E, la corriente que ingresa en la corriente 14 va a ser igual a lo que va a salir en la corriente 18. El elemento F, de igual forma, lo que va a ingresar en la corriente 14 va a ser igual a lo que sale en la corriente 18. En el elemento G se va a generar mi razón de reacción y también se va a generar lo de oxígeno y va a salir en la corriente 18. El oxígeno va a ingresar en la corriente 17 de oxígeno y se va a generar, es decir, que se va a consumir, y esto tiene que ser igual a 0. En este caso de nitrógeno, lo mismo que ingresa en la corriente 17 va a ser igual a lo que sale en la corriente 19. Reemplazamos los valores que ya conocemos en este caso de las entradas y los que generan nuestra razón de reacción, en este caso del valor de RB que ya conocemos. Con ello ya podemos determinar nuestros valores. A partir de ello, de la sumatoria de la corriente 18, todos los que salen en la corriente 18, vamos a determinar la corriente número 18 de cada fracción másica de cada uno. Entonces, el licor negro que va a salir en la corriente 18 va a ser la suma de la fracción másica de la corriente 18 respecto a B, respecto a C, respecto a E, respecto a F, respecto a G. Los valores encontrados los vamos a sumar para encontrar la corriente 18. Bien, para determinar la composición del licor negro en la corriente 18, el valor obtenido sumado va a ser dividido respecto a cada uno de la fracción másica de cada elemento. Es decir, el elemento C, la fracción másica de C para el total que hemos encontrado en la corriente 18. Por de ello, encontramos nuestra fracción másica. Vamos a hacer un balance del oxígeno. En este caso se conoce que el 0.21% de la corriente 17 más lo que se va a reaccionar va a ser igual a 0. Entonces con ello vamos a poder encontrar nuestra corriente 17. Con ello despejamos M17, la corriente 17, y encontramos el valor de la corriente 17. Para el balance de nitrógeno se conoce que es el 0.79% de la corriente 17 y va a ser igual a mi corriente 19 de salida. Entonces reemplazamos el valor de la M17 que ya hemos encontrado y hemos encontrado también nuestra M17 de salida. Bien, aquí tenemos nuestra tabla de resumen de las fracciones másicas respecto a la corriente 18 y las corrientes de masa respecto a cada una de entradas y salidas. Bien, pasamos a la siguiente etapa, que es el evaporador. En el evaporador ingresa licor negro, se extrae agua y sale licor negro concentrado. En este proceso no surge ninguna reacción química, por lo tanto todo lo que entra va a ser igual a lo que sale. Bien, continuamos con el balance general. Lo que ingresa es la corriente 18 y lo que va a salir la corriente 20 y 21. Como ya conocemos la corriente 18 que ingresa, entonces también sabemos que en la corriente 20 la cantidad que se va a evaporar se dice que es el 82,80% de lo que ingresa de la corriente 18 de agua. En este caso el 0,79%, el 79,71% de la corriente 18. Bien, con ese dato ya podemos encontrar M21. Entonces despejamos y encontramos M21. También podemos encontrar M20 solo multiplicando el
valor que ya hemos obtenido por la corriente 18 que ya es conocida. Ahora pasamos a un balance por especie del agua. En este caso, la fracción másica en la corriente 18 por la corriente 18 va a ser igual a la fracción másica en la corriente 20 por la corriente 20 más la fracción másica en la corriente 21 por la corriente 21. Bien. Reemplazamos los valores ya conocidos y en este caso vamos a encontrar la fracción másica en la corriente 21. Despejamos y encontramos el valor. En este caso tenemos nuestra tabla de resumen, igual forma, de las corrientes de entrada y salida y las fracciones mágicas a la salida. Bien, pasamos a la siguiente operación que es el horno. En este proceso ingresa en la corriente 21 el licor negro concentrado que ya conocemos y a su vez ingresa aire, carbono y tiene una corriente de salida de sales fundidas y en este caso también de desechos. En esta operación surgen 4 reacciones químicas. En la primera reacción química reacciona el sulfato de sodio con el carbono para transformar el sulfuro de sodio más el dióxido de carbono. La segunda reacción reacciona el disulfato de sodio con el carbono para transformar el sulfuro de sodio más dióxido de carbono y a su vez dióxido de azufre. En la tercera reacción reacciona el carbono con el oxígeno para transformar dióxido de carbono y en la cuarta reacción reacciona el hidrógeno con el oxígeno para transformar agua. Bien, la misma operación, reemplazamos nuestros elementos por letras como tenemos en nuestra nomenclatura y determinamos nuestro reactivo limitante. En este caso, nuestro reactivo limitante es F, como el coeficiente estequiométrico es 1, la operación quedará igual. Determinamos nuestra razón de reacción para cada uno de los elementos, bajando su coeficiente estequiométrico. Valor negativo para los reactantes y como valor positivo para los productos. Nuestra razón de reacción en F va a ser igual a la corriente 21 respecto a F por el factor de conversión. En este caso, el factor de conversión también va a ser del 100% debido a que se va a consumir en su totalidad. En la ecuación número 2 realizamos la misma operación, reemplazamos nuestros elementos por letras base a nuestra nomenclatura, como en este caso nuestro reactivo limitante es el componente G y tiene un coeficiente estequiométrico de 2, debemos dejarlo en 1, por ende dividimos ese mismo valor entre 2 para dejarlo en 1 y a su vez cada uno de los elementos. Bien, esta relación de reacción de C en 2 de igual forma va a ser nuestra corriente de 21 respecto al elemento G por el factor de conversión que sigue siendo 1 porque se elimina en su totalidad. Y así determinamos nuestra relación de reacción para cada uno de los componentes. Negativo para los reactantes y positivo para los productos. En operación 3 de igual forma reemplazamos por letras nuestros elementos, determinamos nuestra razón de reacción del elemento limitante y luego pasamos a determinar cada uno de ellos y para la reacción número 4 de igual forma pasamos nuestros elementos a letras base a nuestra nomenclatura, determinamos nuestro reactivo limitante, en este caso tenemos un coeficiente estequiométrico de 2, por ende se debe dividir entre 2 cada uno de los elementos. Bien, después de cada uno de los elementos pasamos a realizar el despeje de razón de reacción para cada elemento en función de nuestra razón de reacción conocida como reactivo limitante. En este caso esto representa a la reacción número 1, en este caso la reacción número 2 y la reacción número 3 y la reacción número 4. A partir de ello vamos a realizar un balance general del sistema. Lo que ingresa más lo que se genera igual a lo que sale para cada uno de los elementos que tenemos en nuestra operación. Partimos por el elemento B. En este caso, la corriente 21 de B es la que ingresa más lo que se va a generar de B, en este caso en la reacción número 4. Va a ser la que va a salir en la corriente número 24 respecto al elemento B. En el elemento cerca va a ingresar en la corriente 21 y esto va a ser lo que se va a reaccionar en la reacción número 3 y esto tiene que ser igual a 0, es decir, lo que ingresa más lo que se va a consumir en su totalidad. De igual forma, en el elemento CM, lo que va a ingresar en la corriente 21 respecto a CM más lo que va a reaccionar, en este caso se va a consumir, tiene que ser igual a 0. El elemento CO, la corriente que ingresa en la corriente 21 respecto a CO, más lo que va a ingresar en la corriente 22 de O y más lo que se va a consumir en la reacción 3 y en la reacción 4 tiene que ser igual a 0. El elemento E va a ser la que ingrese en la corriente E, como no surge ninguna transformación, va a ser lo mismo que va a salir en la corriente 25. El elemento F, lo que ingresa en la corriente 21 respecto al elemento F, más lo que se va a generar en la reacción número 1 va a ser igual a 0. En este caso, se va a consumir. El elemento G, lo que va a ingresar en la corriente 21 respecto al elemento G, más lo que se va a consumir en la reacción número 2 respecto a G, tiene que ser igual a 0. El elemento H, lo que va a reaccionar en este caso, lo que se va a producir en la reacción número 2, va a ser igual a lo que va a salir
en la corriente 24 respecto al elemento H. El elemento I va a ser lo que se va a reaccionar en la reacción, lo que va a generarse en la reacción 1, 2 y 3, va a ser lo mismo que va a salir en la corriente número 24 respecto al elemento I. De igual forma, en el elemento J, lo que va a generarse en la reacción 1 y reacción 2 va a ser igual a lo que va a salir en la corriente 25 referente al elemento J. En el elemento N va a ser la corriente que ingresa número 22 referente al elemento N, va a ser igual a lo que va a salir en la corriente 24 referente al elemento N. El elemento K, lo que va a ingresar en la corriente 23 más lo que se va a generar en la reacción 1 más lo que se va a generar en la reacción 2 va a ser igual a 0. Bien, a partir de ello reemplazamos los valores ya conocidos, que son todas las entradas, y reemplazamos nuestra razón de reacción, en este caso de las que ya conocemos. A partir de ello vamos a generar un balance general por cada uno de los componentes. Vamos a partir por el balance en B, que representa el agua. Lo que ingresa menos lo que va a salir y va a representarse en la corriente 24. Reemplazamos los valores que ya conocemos y determinamos nuestra masa en la corriente 24 respecto al elemento B. El siguiente balance va a ser SK, que es referente a la materia orgánica del carbón. Lo que va a ingresar va a ser igual a lo que se va a consumir. En este caso, tiene que ser la misma ecuación, por ende va a ser igual a 0. El balance en la materia orgánica referente al hidrógeno, en este caso también va a ser lo mismo. Lo que ingresa más lo que se va a consumir va a ser igual a 0. El balance de oxígeno, en este caso, lo que ingresa más lo que se va a producir en la corriente, lo que va a ingresar en la corriente 22, más lo que se va a consumir en la reacción 3 y en la reacción número 4 va a ser igual a 0. En este caso reemplazamos los valores conocidos, como no tenemos la corriente 22, va a ser lo que vamos a encontrar en este momento y despejamos en la corriente 22. El balance de materia en el sulfato de sodio, en F de sulfato de sodio, va a ser igual a lo que ingresa más lo que se va a consumir, por ende va a ser igual a 0. El balance en este caso de tiosulfato de sodio va a ser lo mismo, lo que ingresa más lo que se va a consumir va a ser igual a 0. El balance en hidrógeno del dióxido de azufre va a ser lo que va a generarse, va a salir de nuestra corriente 24. En este caso reemplazamos lo que se va a generar en la reacción 2, va a ser igual a mi corriente 24 referente al elemento H. El balance en I de dióxido de carbono, en este caso en mi ecuación, lo que se va a generar, dos veces lo que se va a generar en la reacción 1, menos un medio de lo que se va a generar en la reacción 2, menos lo que se va a generar en la reacción 3, va a ser mi corriente 24 referente al elemento I. Reemplazamos los valores conocidos y despejamos la corriente 24 referente al elemento I. Mi balance en J va a ser el sulfuro de sodio, en este caso, menos lo que se va a generar en la corriente en la reacción 1, menos lo que se va a generar en la reacción 2, va a ser lo que va a salir de mi corriente 25 referente al elemento J. En este caso, reemplazamos los valores conocidos y despejamos mi corriente 25 referente al elemento J. Mi balance en C de carbono, en este caso, lo que va a ingresar de carbono, mi corriente 23, más el doble de lo que va a reaccionar en 1, más un medio de mi reacción en 2, en mi reacción 2, va a ser igual a 0. En este caso, mi valor desconocido es mi corriente 23, necesito saber lo que va a ingresar, despejamos MK23, reemplazamos los valores ya conocidos y determinamos mi corriente 23 referente al elemento K. Luego realizamos un balance nitrógeno, en este caso nitrógeno va a ser lo que ingresa en la corriente 22, va a ser lo mismo que va a salir en la corriente 24, por ende mi masa en la corriente 22 referente al nitrógeno, como sabemos la composición del aire está compuesto de 79% de nitrógeno y 0,21 de oxígeno, como ya conocemos mi corriente en la masa 22 referente a O, vamos a dividir por 0,21 y multiplicarlo por 0,79 y encontramos el valor de N en la corriente 22 referente al elemento N, que va a ser a su mismo la corriente 24. Bien, finalmente vamos a sumar todos los elementos en la corriente 24, que son los desechos, vamos a determinar todas las fracciones mágicas referentes a la corriente 24 y vamos a encontrar directamente la corriente 24. Para determinar la fracción mágica de cada uno de ellos, vamos a dividir la fracción mágica referente a cada uno de los elementos para el total, es decir, la fracción mágica de la corriente 24 referente al elemento N partido para la corriente 24. Encontramos el primer valor y así sucesivamente. En la corriente 22, que es de aire, referente al aire, conocemos mi corriente 22 referente al nitrógeno, en este caso dicha cantidad, más lo que se produce de oxígeno en la corriente 22 y hemos encontrado nuestra corriente 22. La corriente 22 en este caso es directamente lo que ingresa en la corriente 23 del carbono, porque a su vez solo tiene una fracción mágica del 100% en este caso. Y en la corriente 25 las sales fundidas, en este caso la masa que ingresa en la corriente 25 respecto al elemento J y el elemento E, la sumatoria de ambos me da la corriente 25. Con ello ya tenemos nuestra tabla de resumen de las masas que ingresan en dichas corrientes y las fracciones mágicas en este caso de los desperdicios. Bien, continuamos.
Continuamos a la siguiente etapa, que es el proceso de tanque de disolución. El tanque de disolución ingresa las sales fundidas que habíamos encontrado con anterioridad, a su vez va a ingresar una torta de sal y va a ingresar agua para poder transformarlo al licor verde. Pero en este caso no sucede ninguna reacción química. Por ende, vamos a determinar nuestro balance general. La corriente 26 más la corriente 27 más la corriente 28, que es todo lo que ingresa, va a ser igual a la corriente 29, que es lo que sale. Reemplazamos los valores ya conocidos y dejamos nuestra primera ecuación. Realizamos ahora un balance por especie referente a cada uno de los elementos. Partimos por el carbonato de sodio. En este caso, el carbonato de sodio se encuentra en la corriente 26 y en la corriente 29, más no la 28 y la 27, por ende los demás se eliminan. Entonces, con ello reemplazamos los valores conocidos y podemos encontrar nuestra corriente 20. Ahora vamos a hacer un balance por especie de sulfuro de sodio. En este caso, el sulfuro de sodio se encuentra en la corriente 26, 28 y 29. Reemplazamos los valores que ya conocemos y procedemos a despejar la corriente 28. Con el valor de 29 que ya hemos encontrado con anterioridad, encontramos nuestra corriente 28. Bien, ahora hacemos un balance por especie, en este caso del agua. Como el agua solo se encuentra en la corriente 27 y en la corriente 29, reemplazamos los valores y encontramos nuestra corriente 25. Terminamos nuestra tabla de resumen de las masas que ingresan y pasamos a la siguiente operación, que es la recausterización. En este proceso es el final para transformar del licor verde al licor blanco. En este caso suceden dos reacciones químicas, en el cual reaccionan el óxido de calcio con el agua para transformar el hidróxido de calcio. Y a su vez el hidróxido de calcio reacciona con el carbonato de calcio para transformar el carbonato de calcio con el hidróxido de sodio. Bien, entonces para resolver esta operación realizamos lo mismo, cambiamos nuestros elementos por letras basadas en nuestras nomenclaturas y encontramos nuestro reactivo limitante. En este caso, nuestro reactivo limitante en la reacción 1 es el agua. Como es un valor que ya conocemos y se dice como dato de información, nuestra fracción de conversión va a ser del 1.82%. Es lo único que va a reaccionar en esta reacción, lo que se va a consumir en esta reacción referente al agua. Bien, entonces realizamos los despejes, nuestra razón de reacción referente al elemento Q, el elemento B y el elemento W, los reactantes con valor negativo y los productos con valor positivo. Despejamos RQ y RW respecto a RB, que es el valor conocido. En este caso, en la reacción número 2, como ya conocemos RW, en este caso, cambiamos el valor de RW por menos RB1. Una vez que ya conocemos este valor, los despejes de cada razón de reacción de cada elemento va a ser en función de RB. A partir de ello, vamos a generar un balance por especie de cada uno de los elementos. En este caso, para el elemento B va a ingresar en la corriente 29, más lo que se va a generar va a salir en la corriente 32 respecto al elemento B. En la corriente E va a ser lo que ingrese de la corriente 29 respecto al elemento E, más lo que se va a generar en la reacción número 2. Y esto va a salir en la corriente número 32. El elemento J, lo que va a ingresar en la corriente 29 respecto al elemento J, como no se genera ni se transforma, en este caso va a ser lo mismo que va a salir en la corriente 32 respecto al elemento J. El elemento P se va a generar, por ende, lo que se va a generar es en la reacción número 2 y eso va a ser lo mismo que va a salir en la corriente 31 del elemento P. En este caso, el elemento Q se ingresa en la corriente 30 y este se va a consumir en la reacción número 1, por ende va a ser igual a 0, se va a consumir en su totalidad. El elemento R, lo que se va a generar en la reacción número 2 va a ser igual a lo que va a salir en mi corriente 32 respecto al elemento R. El elemento W es lo que se va a generar en la reacción 1 y lo que se va a consumir en la reacción número 2 va a ser igual a 0. Entonces, a partir de ello vamos a hacer un balance de cada uno de ellos. Partimos por el agua, en este caso lo que va a ingresar más lo que se va a generar va a ser igual a mi corriente 32. Conocemos los valores y reemplazamos y encontramos nuestra corriente 32 respecto al elemento B. En el balance del carbonato de sodio, de igual forma, conocemos la entrada, nuestra reacción en reacción número 2 y encontramos nuestra corriente número 32 referente al elemento E. El balance en J del sulfuro de sodio va a ser igual a lo que ingresa a lo que va a salir. El balance en P del carbonato de calcio va a ser lo que se va a generar, lo que vamos a encontrar en nuestra corriente de salida 31. Entonces despejamos M31 y encontramos la corriente 31 del frente al elemento P. El balance del carbonato de óxido, en este caso lo que va a ingresar va a ser igual a lo que se va a consumir. En este caso despejamos el valor ya conocido y encontramos nuestra corriente 20 referente al elemento Q. Luego tenemos el hidróxido de sodio, en este caso lo que se va a
generar va a ser igual a lo que sale. En este caso va a ser el doble de la que se va a generar en la reacción número 1, va a ser igual a lo que va a salir en mi corriente 32. Y así hemos encontrado la masa en la corriente 32 referente al elemento R. Luego tenemos el balance en W, que es del hidróxido de calcio. En este caso se va a generar en la reacción 1 y lo que se va a consumir en la reacción 2 va a ser igual a 0. Luego de ello vamos a determinar nuestra corriente 32 sumando la fracción másica de cada uno de los elementos referente a la corriente 32. Y hemos encontrado la corriente 32. Para determinar la fracción másica referente a cada uno de los elementos, dividimos la fracción másica que tiene cada componente dividido entre el total de la corriente 32 para obtener los siguientes resultados. Tenemos nuestra tabla de resumen, las fracciones másicas de cada uno de los elementos en la corriente 32 y las masas en cada una de las corrientes de entradas y salidas. Bien, pasamos a la última operación, que es el digestor. En esta operación surgen dos reacciones químicas, pero no se las va a considerar porque ya se conoce la composición con la que ingresa y con la que sale, debido a que ya es conocida nuestra corriente 16 y a su vez ya es conocida la corriente 32 y la corriente 5. Por eso, sin embargo, solo vamos a realizar un balance general para encontrar nuestra corriente 33. Realizamos el despeje de la corriente 33 y encontramos los valores. Bien, en este caso, el plan maestro de producción se basó en una demanda de 69.500, sin embargo, podemos producir en base a lo que se requiere. Por ejemplo, si queremos cambiar a unas ventas de 50.000 cartones del modelo CF1, automáticamente va a hacer los cálculos y nos va a determinar la cantidad que vamos a requerir. En este caso, el digestor, nuestra corriente 33, nos va a indicar la cantidad de astillas de madera que requerimos, en este caso, de 133.432 kilogramos. Y así podemos cambiar entre el modelo 1 y el modelo 2, entre el CF1 y el CF2. El CF2 contiene un mayor contenido de kilogramos de cartón seco que requiere, por ende va a ser la cantidad mayor. Todo automáticamente se calcula. Una vez que ya hemos determinado la cantidad que vamos a vender, podemos generar nuestro MRP. En este caso, automáticamente nos detecta cómo se elabora el cartón, en este caso a partir de la madera, es el pegamento. Luego de la madera requerimos licor blanco y agua, y del licor blanco requerimos el óxido de carbono, el sulfuro de sodio, el carbono y el aire. El óxido de calcio, el sulfuro de sodio, el carbono y el aire. A partir de ello, enlistamos nuestros elementos, anotamos nuestra disponibilidad de lo que tenemos en bodega, el tiempo de espera referente a cada uno de ellos, el tamaño del lote por el que se puede comprar, en este caso lote por lote, la cantidad que requiero. Si tengo alguna recepción programada, en este caso de carbono, hemos puesto que tenemos una recepción programada en el mes 2 de 22.000 kilogramos del carbono y con un inventario de seguridad, en este caso que no tenemos ninguno. Bien, entonces pasamos a realizarlo por cada elemento en el cartón. Como deseamos programar, en este caso vamos a poner nuestras 69.500 unidades que estaba generado en el plan maestro de producción del modelo CF1. Entonces, una vez que ya tenemos eso, nuestro requerimiento bruto, en este caso para el mes 1 de 69.500, para el mes 2, para el mes 3 y el mes 4 de igual manera. En este caso no tengo restricciones programadas ni proyección de disponibilidad, como no tengo disponibilidad en este caso en absoluto, tampoco tengo inventario de seguridad ni requerimiento antes, tampoco tengo. Entonces lo que tengo que producir va a ser mis 69.500 debido a que estoy produciendo justo lo que requiero. Luego sí pasamos para la madera, en este caso la cantidad de madera que se va a requerir para fabricar esas 69.000. Este valor es obtenido del balance de materia. En este caso la cantidad de madera que vamos a requerir va a ser igual a los 189.641.65 kilogramos. De igual forma, para fabricar el licor blanco, la cantidad de licor blanco que vamos a referir está referenciado a la cantidad de materia que vamos a requerir de licor blanco en nuestro proceso de la operación. Proceso de la operación, de igual manera en el agua, la cantidad de agua que se va a requerir para dicha producción, la cantidad de dióxido de carbono que se va a requerir, el sulfuro de sodio, la cantidad de sulfuro de sodio, el carbono, el aire que se va a requerir para dicha producción y el pegamento. Cada uno de estos aquí son los pedidos que se van a ir generando referente al plan maestro de producción en base al MRP. Gracias.